Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él nos salvó con su poder, muriendo por toda la humanidad. Resucitó y Él vive hoy, venciendo al diablo y toda potestad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Cristo venció, venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad, venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad, venció. Vamos, iglesia, celebremos a nuestro Dios con todo el corazón. Todos los pueblos se alaben, que toda tu creación hoy te corone, Rey, y digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, tú eres Rey. Que todos los pueblos se alaben, que toda tu creación hoy te corone, Rey, y digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey.
principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú que fuiste y es y que por siempre será, viviré por tu gloria. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Eres Dios, somos libres, en nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos su promesa. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Te alabaré. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Jesús. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada
y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir, y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Así es, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra sociedad y de nuestro país, Señor. Nosotros confiamos plenamente en ti, Señor. Queremos permanecer en ti, Señor. Queremos disfrutar de tu presencia. Queremos disfrutar de ese tiempo que hemos separado para ti, donde esperamos con todo nuestro corazón que tu Espíritu Santo sea tocando nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tú quieres decirnos, Señor, como iglesia, lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros personalmente, Dios. Con todo nuestro corazón rendidos y humildemente, Señor, nos acercamos delante de ti con reverencia, Señor, pero sabiendo que tú eres nuestro Padre, que nos acoge, que nos recibe, que a pesar de nuestros errores y pecados, Señor, tú nos miras con agrado a través de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar nuestro comportamiento y acercarnos nuevamente a ti, Dios, a tu presencia, Señor. No queremos que la vergüenza, Señor, nos aparte de ti, Dios. No queremos que nuestra baja autoestima aún nos aleje de ti, Señor. No queremos que nuestra prepotencia ni nuestro orgullo nos aleje de ti, Dios. Ni aún los conocimientos que de pronto hemos adquirido, ni nuestros propios pensamientos, ni nuestras propias ideas nos aparten de ti. Gracias, Señor, porque reconocimos en ti un Padre amoroso, Dios, pero un Padre en general, que nos corrige también, que a veces se aprovecha de las situaciones difíciles para enseñarnos grandes lecciones, Señor. Gracias porque a pesar de todas las cosas, tú eres bueno con nosotros y tu misericordia está siempre ahí para socorrernos, para darnos vida como en este día, Señor, que nos podemos reunir, Señor, delante de tu presencia como hermanos, Señor, a través de esta plataforma online, Señor, donde reunidos como iglesia te damos gracias. Cuando reunidos como iglesia, Señor, te podemos exaltar, Dios, magnificar tu nombre, Dios, y decirte, Señor, que eres santo, y darte gracias, pero también, Señor, decirte que eres bueno, que eres grande, que eres poderoso, reconocerte por todas tus cualidades, Señor. No queremos hacernos una idea de lo que tú eres, Señor, sino que queremos aprender a conocerte. A través de tu palabra, Señor, queremos conocerte. A través de tu Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad, queremos conocerte y acercarnos cada día más a ti, Dios. Es lo que nos mueve, Señor, poder conocerte cada día más a ti. Como dice tu palabra en aquella oración que nuestro Señor Jesús hizo, que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y nosotros invertimos toda nuestra vida, Señor, para conocerte cada día más, Señor, hasta que estemos junto a ti en la eternidad, Señor, ya sea porque muramos o ya sea porque tú vengas por tu iglesia, Señor, pero queremos, Señor, encaminarnos hacia ese propósito. Tú eres nuestra meta, Señor, tú eres nuestro fin, Dios, y nuestra vida tiene y adquiere sentido solamente en ti. Por eso nuevamente en este día, en esta oración, Señor, queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra, Dios, y que nos prepares como iglesia, Señor, para este propósito que tenemos, Señor, de comprar un lugar propio, Señor, de poder reunirnos ya prontamente, Dios, y estar físicamente reunidos, Señor, y poder abrazarnos, Señor, poder tocar nuestras manos, Señor, en un saludo, poder
saludarnos con un beso santo, como dice tu palabra, Señor. Queremos estar nuevamente reunidos como iglesia, Señor, y que tu presencia esté ahí como está ahora en cada uno de nuestros lugares. Por eso sabemos, Señor, que tu presencia está en cada uno de nuestros lugares y te pedimos, Señor, que nos toques en esta mañana. Espíritu Santo, sabemos que tú estás ahí con nosotros. Por eso te damos plena libertad, Señor, para que hagas lo que tú quieras en nuestras vidas, Señor, para que vayas transformando y para que vayas cambiando cada cosa en nosotros que tal vez hemos de mejorar y para que demos un fruto que es el que tú produces, Señor, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre y de templanza, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo y en todo. Amén y amén. Buenos días, amada iglesia. En esta mañana vamos a continuar con el tema que nos quedó pendiente la semana pasada. Y para los que de pronto no pudieron estar, pues recordarles que estamos en Nehemías capítulo 1. Leímos la semana pasada Nehemías capítulo 1, capítulo 2. Hoy vamos a hacer un pequeño recorderis, vamos a leer el capítulo 1. Y ojalá algunos hayan podido leerse todo el capítulo porque es emocionante. Podemos aprender muchas cosas, pero recordar que este está pegado a otro libro, ¿no? Que es el que está anteriormente, que es Esdras. Veíamos la semana pasada que antes, y aún los judíos ahora tienen en su Biblia estos dos libros como un solo libro. Entonces nos toca leer los dos para poder entender bien cuál es el contexto de lo que está sucediendo. Entonces vamos a leer el capítulo 1 de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Y como este es uno de los libros que de pronto no leemos mucho o que de pronto no se predica mucho, pues la indicación es que está por ahí atrásito de Esther, atrásito de Job, atrásito de los Salmos, para que no se vayan a perder mucho ahí. Ustedes buscan unos libros atrás de Salmos, de Job, y ahí encuentran el libro de Nehemías y el libro también de Esdras. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 en Nehemías capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra del Señor: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kesliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los hijos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemados a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis, como decíamos en el colegio, de la primera parte, que es, bueno, el título es Reconstruyendo las murallas, ¿no? El título que venimos trabajando, Reconstruyendo las murallas. Y el primer punto es personal, reconstruyendo las murallas personales. Y hacíamos una pequeña contextualización. Decíamos que Nehemías significa Jehová consuela, que
que este libro fue escrito más o menos 500 años o 445 años antes de Cristo, y que vemos que hay una situación, ¿no? El pueblo ha sido llevado cautivo y han pasado ya 3 reyes, ¿no? Y el pueblo está volviendo nuevamente a Jerusalén, pero encuentran esta ciudad totalmente destruida. Y vemos que ya ha sido reconstruido el templo, pero la ciudad y las murallas siguen destruidas, y por esa causa la gente ha sido o está desmotivada. Entonces veíamos en el aspecto personal, y hay una consigna general que queríamos trabajar, ¿no? Y es que necesitamos reconstruir primero las murallas personales. Como iglesia queremos ya estar en nuestro lugar, queremos estar ya en el templo, queremos reunirnos, como decíamos en la oración, ya poder saludarnos, abrazarnos y demás, ¿no? Eh, pero el Señor nos está dando tiempo, yo creo que es así, para poder corregir ciertas cosas que hay en nuestra vida que necesitamos corregir antes de poder pasar a nuestro lugar propio y ya reunirnos como esa iglesia física, ¿no? Entonces, la primera parte que el Señor nos hablaba es esa parte personal, nuestra vida espiritual. Decíamos que muchas personas se han quedado mirando las ruinas, así como la gente en esta historia, que se quedaron mirando las ruinas, se quedaron admirando la destrucción que había sucedido y no reconstruyeron las murallas. Por eso es que cuando Nehemías pregunta a su hermano, ¿cómo está la gente allá? Pues el hermano le dice que estaban desmotivados, ¿no? Porque todo está destruido. Entonces, pues entristece su corazón, pero él toma cartas en el asunto, habla con el rey, ya sabemos la historia, y se dispone, ¿no? A poder ir y motivar a la gente para que empiece a reconstruir las murallas, ¿no? Entonces veíamos ahí mismo en ese punto 3 cosas importantes, que es la vida espiritual, qué estamos haciendo con nuestras manos y hacer parte. Entonces vamos a retomar desde ahí, desde la parte de hacer parte, valga la redundancia. Nosotros como iglesia necesitamos comprometernos. No solamente hablábamos la semana pasada de hacer parte y comprometernos con esta iglesia en específico, con la iglesia en general, sino con Dios y con el hecho de ser cristianos. Porque como en esta historia, la semana pasada también lo mencionábamos, esta gente ha pasado mucho tiempo cautiva en Babilonia, y en Babilonia habían muchas culturas, muchos idiomas. Han pasado varias generaciones, recordamos que ya han pasado 70 años desde que han sido cautivos. Entonces, muchas cosas han permeado su cultura, ¿no? Su idioma. Ahora ellos ya casi no hablan el hebreo, sino que hablan es el arameo, o hacen una mezcla de las 2 cosas, o hablan de pronto a veces hebreo y a veces arameo. Por eso muchos de los escritos que encontramos en la Biblia están en arameo, porque la cultura babilónica y la mezcla de culturas que había en Babilonia, pues ha permeado toda la cultura judía, ¿no? Aún se han perdido las tribus. Vemos que en este retorno a la ciudad de Jerusalén y al pueblo de Israel, solamente se encontró la tribu judía. Por eso es que hoy en día les decimos judíos y de pronto no les decimos israelitas, porque los que volvieron de la cautividad fueron los judíos y los demás quedaron dispersados. Entonces, nos pasa de pronto algo muy parecido en estos días. Tenemos mezcla de muchas culturas, ¿no? Tenemos algo que en la posmodernidad se conoce como la globalización. Nos conectamos con muchas cosas, con muchos países, ¿verdad? A través del internet, de las redes sociales, podemos aún conocer mucha gente de otros países y permearnos por muchas culturas, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes ahorita pueden tener acento mexicano o pueden tener acento por allá argentino siendo colombianos, ¿no? Porque esas cosas van permeándonos. Aún los idiomas, ¿no? El inglés. Ahorita el inglés se ha vuelto una cosa demasiado importante, ¿no? Pero hablando un poco de la parte espiritual, como iglesia y como cristianos también hemos sido permeados por muchas cosas, por muchas culturas, por muchas ideologías que están rodeándonos, ¿no?
Y esas cosas están afectando a la iglesia y esas cosas nos están haciendo perder nuestra identidad. Y ese es uno de los propósitos de nuestro enemigo, ¿no? Del diablo, que perdamos nuestra identidad. Porque cuando perdemos nuestra identidad, pues dejamos de ser y dejamos de ser impactantes para el mundo y dejamos de ser valiosos para el mundo. Porque aunque como cristianos siempre recibiremos ataques y de pronto estaremos en el ojo del huracán, como decimos muchas veces, pues somos valiosos para el mundo. Y por eso es que nos atacan, ¿no? Como dice el viejo y conocido refrán, al árbol que más fruto da, pues a ese es al que más piedras le tiran. Pero necesitamos nosotros hacer parte y ser comprometidos. Primero, obviamente, como lo hablamos con la iglesia, comprometernos con nuestra iglesia, porque eso es muy importante, ¿no? Es necesario y necesitamos tener nuestra identidad como cristianos. Hablábamos de que el lema de nuestra iglesia es una iglesia al servicio de la causa de Jesucristo. Eso es algo que hemos repetido a lo largo de estos 17, 18 años que ya llevamos como iglesia y es una consigna muy importante para nosotros. Si de pronto ustedes llevan poquito tiempo, de pronto no la habían escuchado, pues sepan que esa es nuestra identidad como la iglesia de Tunja, una iglesia al servicio de la causa de Jesucristo. O sea que todo lo que hemos visto, todo lo que hemos leído y todo lo que hemos conocido del Señor Jesucristo que Él hizo, pues como iglesia de Tunja estamos llamados a eso, a ser como el Señor Jesucristo y a servir así como Él sirvió. Y eso, mencionando eso, pasamos al segundo punto, ya después de ese pequeño recorderis. El segundo es colectivo. Reconstruyendo nuestras murallas colectivas. Si de pronto alguien leyó todo el libro de Nehemías, o si de pronto alguien lo quiere leer, en el capítulo 3 vemos cómo se reparten, ¿no? las tareas y cada uno va construyendo una parte, reconstruye su casa, pero reconstruye también una parte de la muralla y se reparten las tareas, ¿no? Y van reconstruyendo toda la ciudad y hacen algo que es impresionante, que lo mencionábamos también, y es que reconstruyeron toda la ciudad en 51 días. Eso es una locura, porque de pronto no es solamente reconstruir un pedacito de la casa, sino que ustedes saben cómo eran las murallas en esa época, ¿no? Eran 8, 10 metros de alto las murallas y era una ciudad bastante grande. Entonces, reconstruir una ciudad de este tamaño en 51 días es una proeza realmente. Entonces, hay una parte que es personal. Hay una parte que cada uno de nosotros necesita corregir y necesita permanecer, nuestra vida espiritual, pero también hay una parte que es colectiva. Y hay varias preguntas que necesitamos hacernos y hay varias cosas que necesitamos pensar. ¿Qué iglesia queremos ser? Porque hay muchas iglesias, ¿no? En nuestra ciudad, por ejemplo, tenemos muchas iglesias, muchas denominaciones, muchos pensamientos, ¿no? Muchas ideas, muchas maneras de hacer las cosas. Pero ¿qué iglesia queremos ser nosotros? Recuerdan, bueno, de pronto, a ver, ¿a quién tenemos aquí de los que empezamos? Está Rosarito, está María Luz, está por ahí vía Carlitos Solarte también, y de pronto ellos recuerdan cómo era al principio, ¿no? Cómo nos reconocían. Al principio nos reconocían porque teníamos una carpa, parecíamos un circo, y éramos reconocidos en la ciudad porque éramos la iglesia de la carpa, y yo recuerdo que cuando llegué a Tunja, para llegar a la iglesia uno simplemente decía, no, a la carpa, lléveme a la carpa, o lléveme a la iglesia de la carpa, y ya todos los taxistas sabían dónde era, ¿no? Entonces al principio nos reconocían porque éramos la carpa, unos locos que se reunían por allá en una carpa en un frío terrible, y ahí nos reuníamos, ¿no? También nos reconocían porque éramos una iglesia juvenil, que éramos chévere, ¿no? Había muchísimos jóvenes. Entonces nos reconocían por eso, nos reconocían porque éramos muy unidos y porque nos reuníamos en las casas y eso me gustó mucho siempre porque me recordaba mucho lo que habla en Hechos, ¿no? Que se reunían en las casas y compartían mucho y la gente nos reconocía por eso, porque había mucha unidad y nos reuníamos en las casas y la gente que asistía a nuestra iglesia en esa época y de pronto los que quedan ahora pues
¿Recuerdan cuando en los diciembres nos reuníamos en la casa y compartíamos alimentos y hacíamos juegos y eso era risas y jugábamos Mateo, Mateo? ¿Recuerdan por ahí de pronto los que estábamos al principio? Y era muy chévere, ¿no? Y la gente nos reconocía por eso. Y nos reconocían porque éramos una iglesia misionera. Aún ahora nos reconocen por eso, ¿no? Porque es algo que no hemos dejado de hacer. Pero nuestros pastores, ustedes saben, nuestro pastor Jack Simon y nuestra pastora Dolores, pues ellos son misioneros que han levantado esta iglesia, pero que han traído también muchos equipos misioneros, ¿no? Que de alguna u otra manera han impactado nuestra ciudad. Hemos trabajado con niños, hemos trabajado con adolescentes, con gente de la tercera edad, hemos hecho eventos en la Plaza de Bolívar, en el Parque Recreacional, hemos hecho muchas cosas con estos equipos misioneros, ¿no? Y nos reconocían por eso, ¿no? Y después nos pasamos de pronto a una bodega y nos reconocían de pronto por tener una cruz muy rara con unos pescados ahí formando una cruz que de pronto a mucha gente no le gustaba, y por tener una tarima grandísima donde los músicos quedaban por allá arriba y el pastor quedaba por acá abajo y era algo raro, ¿no? Una tarima tremendamente grande. Y la gente no entendía por qué, pero nos reconocían por eso. Pero pasando un poco de esas cosas, ¿qué iglesia queremos ser? ¿Por qué queremos poner una iglesia más? ¿Por qué queremos tener una iglesia en Tunja donde ya hay muchas iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacerlo? ¿Por qué nos esforzamos tanto para tener un lugar propio? Y en la vida de Nehemías podemos encontrar la respuesta a esto. Y vamos a dar la respuesta basados pues en lo que estamos estudiando de Nehemías. Y es que Nehemías fue obediente. ¿Obediente a qué? El rey le dijo que fuera y lo hiciera, su familia le dijo que fuera y lo hiciera. Recordamos que lo que Nehemías hizo fue algo bastante arriesgado. Recordamos que él se presentó delante del rey con tristeza y el rey le pregunta, bueno, ¿y qué le pasa? ¿Por qué está triste? Y que el rey haya hecho eso, pues es algo, una locura, porque en la presencia del rey nadie podía estar triste. Pero sabemos que había un respaldo detrás de Nehemías, que era Dios, pero que vemos que el respaldo de Nehemías de parte de Dios no era casualidad, ni fue porque sí, sino porque Nehemías buscó a Dios, que es la primera parte que ya vimos, ¿no? La parte personal, su vida espiritual. Él hizo ayuno, hizo oración, ¿no? Se acercó delante del Señor, ¿verdad? Pero, ¿por qué Nehemías hace todas estas cosas? ¿Por qué arriesga su vida? Pues porque detrás de lo que Nehemías quiere hacer y aún de que su corazón esté triste al ver que sus compatriotas están desolados, que la ciudad está desolada, pues hay algo más. Y necesitamos recordar que Nehemías fue obediente a las profecías que ya se habían dado, a las promesas que Dios le había dado a su pueblo, a través de Daniel, a través de Zacarías y a través de Ageo, que son los profetas que profetizaron todas las cosas que iban a suceder, ¿no? Nosotros recordamos sobre todo las profecías de Daniel, que es el que más de pronto predicamos y que más acertadamente nos da como los tiempos y de pronto, como dice la palabra, las sazones de todo lo que iba a suceder. Y Nehemías reconoce todas esas cosas, que el tiempo ya se ha cumplido, ¿no? Y empieza a trabajar en pos de eso. Él estaba confiado al entrar en la presencia del rey, ¿no? Y recordamos también la historia de Esther. ¿Recuerdan lo que pasó con Esther? Todas unas maquinaciones para destruir al pueblo de Israel. Este libro de Esther sucede prácticamente en simultánea con todo lo que está sucediendo, ¿no? Esther es una historia que va acorde con todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la vida de Esther? Pasó algo muy similar, ¿no? Se maquinan unas cosas para destruir el pueblo de Israel, pero ¿qué hace Esther? Pues también hace lo mismo, entra en ayuno y en oración para presentarse delante del rey, porque no podían presentarse de cualquier manera ni en cualquier tiempo, pero ella se presenta y hay gracia delante de ella, ¿no? Hay un respaldo, que es lo mismo que vemos en la vida de Nehemías, que su vida espiritual afectó lo que ella tenía que hacer, que era como un mandamiento de Dios, ¿no? Para salvar a su pueblo. Pero hay un trabajo detrás de eso, ¿no? Entonces, así como en la vida de Esther, Nehemías fue obediente, pero a través de su vida espiritual, ¿no? No lo hizo de cualquier manera, lo hizo de una manera correcta, como nosotros debemos hacerlo y lo estamos haciendo, ¿verdad?
que también cada primer sábado del mes y la primera semana del mes, pues promulgamos ayuno, oramos, ayunamos la semana, ayunamos algunos días algunos, pero estamos trabajando en eso, ¿no? En nuestra vida espiritual, como comunidad y de manera personal. Pero pasándolo a nosotros como iglesia y respondiendo un poco la pregunta, ¿por qué queremos otra iglesia? ¿Por qué queremos poner otra iglesia? ¿Por qué queremos comprar un terreno, no? Y la respuesta es que hemos sido obedientes al llamado del Señor. Y hay un mandamiento, ¿no? Y hay unas promesas detrás de todo lo que estamos haciendo. Nuestro pastor Jack lo ha contado muchas veces. Cuando él se convirtió y cuando empezó a trabajar en el pastorado, empezó a sentir ese llamado del Señor, ¿no? Y escuchó la voz de Dios que le dijo, vaya a Tunja, un pueblito que de pronto, o una ciudad que de pronto ni siquiera en Colombia muchas personas conocen, que no, nunca han escuchado hablar. Imagínense pues por allá un gringo que Dios le diga, vaya a Tunja, a Colombia, a vivir, a levantar una iglesia. Y el pastor nos cuenta que no sabía ni siquiera dónde quedaba Tunja, ni qué era eso. Y en la época en la que él vino, pues era terrible, ¿no? Para los extranjeros, porque vivíamos un tiempo de violencia, un tiempo de violencia crudo. Entonces, cuando el pastor empezó a ver las noticias y empezó a ver el contexto a donde Dios lo había llamado, pues era una locura. Pero él fue obediente a la voz de Dios, así como Nehemías lo fue. Y a través del tiempo hemos recibido promesas, ¿no? Y hemos visto el respaldo de Dios. Lo comentábamos al principio. Primero poner una carpa, una cosa de locos en una ciudad tan fría, poner una carpa, ¿no? Evangelizar, levantar una iglesia con jóvenes. Yo recuerdo que el pastor en esa época tenía tal vez 20 años, 19 años, algo así. Entonces, una cosa de locos. Pero el pastor, nuestro pastor Jack, fue obediente a la voz de Dios y empezó a caminar, ¿verdad? Y hemos visto el respaldo de Dios a través de todo este tiempo. El pastor recibió esa palabra, esas promesas. Y nosotros también como iglesia hemos recibido esas palabras y esas promesas. Y ahora hemos visto el respaldo de Dios, pero también esa nueva promesa de tener un lugar propio. En estos 17, 18 años que hemos caminado en el Señor como iglesia de Tunja, hemos estado buscando todo el tiempo un lugar donde asentarnos. Hemos buscado un lugar para poder establecernos con un lugar propio, un templo propio, un terreno propio. Y hemos estado caminando, así como el pueblo de Israel caminó en el desierto. Y ahora el Señor nos ha prometido este lugar y estamos en pos de eso, estamos trabajando por eso. Pero todo responde a una palabra del Señor. No es que nosotros nos inventamos que queríamos tener una iglesia. No es que esto es como una empresa y nos da un rendimiento como algunas empresas ahorita del 300% y estamos pensando que nos vamos a volver locos, millonarios y etcétera, como de pronto muchas personas piensan que es la iglesia. No, estamos respondiendo a la voz del Señor, a una palabra, porque esto siempre ha sido una locura, pero si no fuera una locura, sería muy fácil para nosotros tomar las decisiones, por ejemplo. Nosotros sabemos que esto nos sobrepasa, que la voz del Señor y lo que el Señor nos ha llamado a hacer nos sobrepasa. Pero si así no fuera, nosotros lo haríamos por nuestra propia fuerza. Y yo creo que ahí se vería que es tal vez nuestras propias ideas, que tal vez es que realmente sí estamos locos, pero no estamos respondiendo al llamado del Señor, a esa palabra que recibimos de Él. El cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y cuando hablamos de comunidad, necesitamos pensar en eso. Eso lo dicen Romanos 12, 4 y 5. Somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros necesita ser y hacer parte. Cuando hablamos de cuerpo, y ahí Romanos lo menciona, cada uno de nosotros es diferente. Y miremos ahí, aproveche ahí, si tiene a alguien al lado, mírenlo como es su cuerpo, si está solo, pues mírese usted su cuerpo, y mire que cada parte de su cuerpo es diferente, que tiene muchos sistemas que son diferentes. De pronto sus sistemas y sus órganos no los va a poder ver, pero sí lo sabemos, que tenemos muchas partes que son diferentes. Cada una cumple una función, hasta nuestra piel, que podemos ver ahí, cada cumple una función. Si vemos nuestras uñas, cumplen función, nuestras cejas, nuestras pestañas, cada parte cumple una función diferente, pero todas son importantes.
Y es lo que menciona ahí, es lo que necesitamos recordar y rescatar de Romanos. Cada uno de nosotros es importante. A veces menospreciamos los dones y el trabajo que podemos hacer en la iglesia, pero cada uno de nosotros es importante. Y el pastor lo ha mencionado muchas veces. Eh, Muchas veces valoramos más predicar, muchas veces valoramos más el cantar, muchas veces valoramos los puestos que decimos que son de privilegios, que son de más visibles de los de altar, pero de pronto los que hacen el aseo, de pronto los que llegan temprano a orar, de pronto los que van y visitan a las personas, los que reciben a la gente en la puerta, los que están pendientes de la gente en la iglesia. eh, Son todos trabajos que son muy, muy importantes. Y bíblicamente, y sobre todo ahí en Romanos lo podemos encontrar, muchos oficios que son sumamente importantes en la iglesia. Por eso, cuando ustedes piensen que somos la iglesia de Tunja específicamente y la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, no piense que no hay nada que hacer y no piense que usted no es importante. Usted es sumamente importante en la iglesia del Señor y en el cuerpo de Cristo. Y por eso cada uno de nosotros tiene que hacer parte. Nehemías reconoció los pecados como pueblo, pero también pidió perdón y un perdón de cambio. Nosotros necesitamos hacer un reconocimiento de todas las cosas que hemos hecho mal. Como iglesia hemos hecho muchas cosas mal. Como iglesia hemos hecho cosas sin de pronto la bendición de Dios. Como de pronto el pastor Jack nos contaba que el Señor Jesús o Dios le dijo que muchas veces él había hecho cosas y que él no le había mandado a hacer esas cosas. Que muchas veces había hecho campañas y Dios no lo había mandado a hacer campañas. Entonces, muchas veces como iglesia hacemos cosas con buenas intenciones, pero sin que Dios nos haya mandado. Muchas cosas que tal vez parecen buenas, pero que Dios no nos ha mandado a hacer. Entonces, como iglesia necesitamos reconocer cosas que hemos hecho mal, reconocer de pronto nuestros pecados de manera personal y de manera comunitaria, pero no nos podemos quedar ahí, porque necesitamos reconstruir nuestras ruinas, necesitamos empezar a cambiar. El perdón siempre va a generar o necesita en sí mismo un cambio. Entonces, reconozcamos las cosas que hemos hecho mal, pero también saquemos un tiempo para hacer unas contramedidas que yo puse aquí. Necesitamos unas contramedidas, un cambio, hacer las cosas de una manera difícil. ¿Cómo hemos sido como iglesia? Y aquí necesitamos pensar esto a futuro y necesitamos pensarlo en las cosas que han pasado y necesitamos mencionarlo puntualmente porque si no, esto nos va a quedar en el aire. Hemos hecho acepción de personas como iglesia. Hemos de pronto menospreciado a algunas personas. De pronto hemos conocido personas que en nuestro concepto son malas, que de pronto tienen vicios, que de pronto hablan de una manera que de pronto no corresponde, que de pronto publican cosas en Facebook que pues no tienen nada que ver con el evangelio, que no tienen coherencia con el evangelio, y las hemos juzgado y pensamos que por el simple hecho de ser así, no deberían estar en nuestra iglesia, porque es que nuestra iglesia debería ser de personas puras y santas. Pues no, porque la iglesia debe ser un lugar para poder mejorar nuestra vida, para poder acercarnos al Señor. Y cuando hablamos de iglesia somos usted y yo. Nosotros debemos impregnar a la gente del evangelio. Debemos llevarlos a Cristo para que todos esos comportamientos que hemos visto y que hemos juzgado, pensando que nosotros somos mejores, pues puedan cambiar. Y nosotros estamos en el mismo proceso. Entonces, ¿hemos hecho acepción de personas? Yo creo que sí. Que hemos hecho cristianos de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta categoría. Que tal vez si alguien se ha equivocado, si a alguien le hemos conocido algún pecado, pues lo hemos rechazado y de pronto esa persona se alejó de la iglesia y no solamente de la iglesia, sino aún de los caminos del Señor. Entonces pidámosle perdón al Señor por eso, pero cuando pensemos en nuestra iglesia futuro, pensemos también en que todas las personas que entre más pecadoras, que entre más de pronto aún mal vestidas las veamos, pues que más necesitan del Señor. No podemos ser una iglesia que haga acepción de personas buscando la iglesia perfecta, ¿no?
Como dice el viejo y conocido refrán, si usted encuentra una iglesia perfecta, váyase porque la daña. Entonces, la iglesia del Señor y el cuerpo de Cristo está para acercarnos al Señor. Entonces, ¿hemos hecho acepción de personas? Sí, seguro que sí. En algún momento hemos hecho acepción de personas. Nosotros en algún momento hicimos un trabajo con los jóvenes, con los indigentes, por ejemplo. Íbamos y les llevábamos ropa, les llevábamos comida, les compartíamos del Señor y trabajábamos con ellos. Y algunos de ellos en algún momento fueron a la iglesia. Y yo recuerdo muy bien cuál fue la reacción de la gente. Y yo recuerdo muy bien cuáles fueron las caras de la gente cuando esas personas llegaron a la iglesia. Y no fue muy buena la reacción. Y esas personas venían pues obviamente con su ropa de habitante de la calle, con olores que tal vez no eran muy a gusto, como de pronto nosotros llegamos a la iglesia bien perfumaditos, bien bañaditos, algunos, bueno, esperemos que sí, pero cuando llegaron esas personas las caras no fueron muy buenas y el recibimiento no fue muy bueno. De pronto no de todas las personas, pero con uno que haga mala cara, con uno que se quite de su silla y se haga en otro lado, pues afecta a esa persona que de pronto llega a la iglesia buscando acercarse al Señor. Entonces, cuando pensemos en nuestra iglesia futuro, pensemos que si llega una persona indigente, de pronto mal vestida, oliendo raro, pues esa persona es la que más necesita del Señor. Que podamos abrazarlo sin miedo, que podamos acercarnos a esa persona, conocer su vida. Necesitamos pensar cómo queremos que sea nuestra iglesia en el futuro. También hicimos un trabajo, o bueno, de pronto yo un poco más alejado por algunas razones obvias, pero se hizo un trabajo con algunas mujeres trabajadoras sexuales que les llaman ahora, ¿no? Y algunas personas llegaron por invitación del pastor a la iglesia, ¿no? Algunas de esas mujeres llegaron a la iglesia. Y ellas traían su ropa normal, la que utilizan normalmente en su trabajo, en su diario vivir. Y yo también recuerdo cuál fue la reacción de la gente. Y yo recuerdo cuál fue la cara de la gente. Y necesitamos pensar qué iglesia queremos ser. Cuando llegan personas como estas, que son las que más necesitan del Señor, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra cara? ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a esas personas? Si hay una persona que llega así de esa manera, si llega de pronto una persona drogadicta y aún llega drogada a la iglesia, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Si llega una persona alcoholizada, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Son las personas que más necesitan de Cristo. Si sabemos de una persona que es mala, que de pronto es una persona que es ladrona, pues vamos a estar ahí pendientes de que no se lleve nada, pero esa persona necesita del Señor. No podemos ser una iglesia que busque ser perfecta, que busque salvar las apariencias. Necesitamos ser una iglesia coherente. Entonces pensemos qué es lo que queremos, cuál es la iglesia que queremos ser. Y dentro de esto de reconstruir nuestras murallas, podemos reconocer que va a haber oposición. Cuando queremos hacer algo por Dios y que es algo que Dios nos ha mandado, como en este caso y como en el caso de Nehemías, necesitamos reconocer que va a haber oposición en nuestro trabajo y en nuestras vidas. No solamente física, no solamente personas que nos van a decir cosas, sino también espiritual, va a haber un ataque espiritual. Y necesitamos estar preparados para eso. Entonces, ahí en el versículo 19, capítulo 2, versículo 19, Nehemías, ahí donde estamos, dice, pero cuando lo oyeron San Gesem el árabe, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y vemos que la oposición va a estar. Siempre se van a levantar personas. Y aún personas de adentro. Y con de adentro me refiero a personas que son supuestamente cristianas. De pronto a gente de otra iglesia. Ustedes reconocen que lo que estamos haciendo es una locura, que es un reto muy grande, que nos sobrepasa. Y tal vez como así como con Noé la gente se burlaba, y tal vez así como en este caso la gente se burlaba y hacía escarnio. Pero la respuesta que vamos a ver más adelante
va a definir qué es lo que va a pasar dentro de nuestra iglesia y es lo mismo que estamos hablando. ¿Qué iglesia queremos ser? ¿Una iglesia de pronto que responde mal? ¿Una iglesia que se desanima y deja de hacer las cosas? ¿Una iglesia que deja las cosas ahí y mejor se va? ¿Qué voces estamos escuchando? Y mejor aún, ¿qué estamos hablando nosotros? Como iglesia necesitamos cuidar mucho la lengua. No solamente lo que hablamos, sino lo que escuchamos, porque una cosa también puede afectar la otra. ¿Qué cosas hablamos de nuestros pastores? ¿Qué cosas hablamos de nuestra iglesia? ¿Qué cosas hablamos o qué cosas le respondemos a la gente cuando está en oposición, cuando se burla de nosotros? Y pasémoslo más a otro plano, no solamente con nuestra iglesia y nuestro proyecto, sino con nosotros. ¿Qué va a hacer, qué vamos a responder? ¿Qué vamos a decirle a la gente cuando se burla de nosotros como cristianos? Cuando hacemos las cosas de una manera de pronto que a ellos no les gusta, que va en contra de la ideología de este mundo. ¿Qué vamos a responder? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Y la respuesta la encontramos ahí mismo, ¿no? En el versículo 20. Y dice, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Pero parte de esa respuesta también la encontramos en el capítulo 4, en el versículo 9, y dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos día y de noche. ¿Y cuál fue la respuesta de Nehemías? Pues primero confiar en las promesas de Dios y saber que estaban trabajando por Dios, ¿no? Porque Dios lo respaldaba. Pero la parte tan importante de la oración que muchas veces menospreciamos, a veces pensamos que la oración no es suficiente, que la oración no es poderosa. O a veces lo sabemos, pero no, en nuestras oraciones no está esa conciencia de que nuestra oración es poderosa, que lo que le decimos a Dios, Él primero lo escucha y se lo toma muy en serio. Y cuánto más cuando nosotros estamos trabajando por y en su obra. Nuestra oración es poderosa. Y no solamente para defendernos, porque aquí dice que ellos pusieron guardias, ¿no? Que pusieron defensas. Y para nosotros es estar atentos, es estar vigilantes de lo que está pasando, no ser tan inocentes de no saber que va a haber oposición. Por eso lo estamos mencionando esta mañana. Necesitamos saber que va a haber oposición, pero necesitamos también levantarnos con esta arma poderosa que es la oración, no solamente para defendernos y pedir ayuda a Dios por nosotros mismos, sino también orar por las demás personas, pedirle a Dios que los ayude, que cambie su actitud, que de pronto los convierta de esas acciones que son tan contrarias al Evangelio, ¿no? Entonces, en la oración tenemos mucho poder. La respuesta a la oposición es la oración. Dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Y una de las tentaciones que tenemos como iglesia es de responder mal, de pagar mal por mal. ¿A qué nos invita la Escritura? A pagar bien por mal. Nosotros no podemos responder como el mundo. Nosotros no podemos perder los cabales y exaltarnos y de pronto alzar nuestra voz y atacar a las otras personas, aunque nos parezca algo justo. ¿Saben por qué? Porque Dios es nuestra justicia. Y a veces cuando pensamos que Dios es nuestra justicia, pensamos que Dios es el que se va a vengar y eso les va a ir mal y eso, etcétera. No, muchas veces la justicia de Dios es que les vaya bien y tratar su corazón de otra manera, no con venganza. Muchas veces la justicia de Dios es tener misericordia de las personas. Y siempre la justicia de Dios va a ser amarlos y amarnos, porque también nosotros nos hemos equivocado y Dios nos ha seguido amando. Y eso es lo que transforma nuestras vidas. Y eso es lo que va a transformar la oposición en un beneficio para nosotros. Al final vamos a ver que los que se oponen van a terminar apoyándonos y van a terminar acercándose al Señor, que eso es lo más importante, que la gente pueda acercarse al Señor. Y así llegamos a nuestro tercer punto, y es el lugar.
reconstruyendo nuestras murallas. Y aquí entramos ya en una parte física, ¿no? El lugar. Y lo primero que vamos a mirar aquí es promesas cumplidas. Para nosotros y en un acto de fe, nosotros entendemos que esto es una promesa cumplida. Ya el Señor nos ha regalado un lugar. Por fe sabemos que el Señor está proveyendo los recursos a través de cada uno de ustedes y a través de milagros que el Señor está haciendo. Nosotros debemos hacer nuestra parte, así como veíamos al principio. Nosotros debemos ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas, nuestras ofrendas especiales, lo que Dios vaya poniendo en nuestro corazón. Pero a través de eso el Señor se va a manifestar en milagros como hemos visto hasta ahora. El Señor se está moviendo y hemos visto la mano del Señor. Entonces, en un acto de fe, vemos que esto ya es una promesa cumplida para nosotros. Pero cuando ya estemos ahí en el lugar, ¿qué vamos a hacer? Porque en algún momento nos vamos a acostumbrar a que ya estamos en un lugar, ¿verdad? Y ya vamos a entrar en un estado de comodidad. Pero ¿qué va a pasar ahí? Y hay algo muy bonito, y es una comparación del pueblo de Israel con nuestra iglesia. Y me pareció muy curioso, yo no lo había pensado hasta que estudié este pasaje. Recordemos que el pueblo judío tuvo 3 templos, ¿no? Y se acercan ya a un cuarto, que es una de las promesas o de las profecías de los últimos tiempos, la reconstrucción del templo como tal. Pero el pueblo de Israel tuvo 3 templos. Uno que fue el tabernáculo, ¿verdad? En el desierto, que lo cargaban de un lado para el otro. Otro que fue el primer templo que se construyó, que fue el de Salomón. Y otro que fue el templo que fue reconstruido en esta época que estamos mirando, que fue el de Esdras y Nehemías en esta época, que después fue, digámoslo, remodelado por Herodes y fue ampliado por Herodes. Y fue el templo más majestuoso de pronto que se pudo haber conocido. Y tuvieron 3 templos, ¿verdad? Pero cada uno de esos templos tuvo 3 rebeliones. O sea, cada uno de esos templos tuvo una rebelión. O sea, hubieron también 3 rebeliones. Así como hubieron 3 templos, hubo 3 rebeliones. Entonces, en el tabernáculo pudimos ver la rebelión de Coré, vimos que la hermana de Moisés se rebeló también y dijo, es que solo Dios habla por tu boca, nosotros también estamos aquí, somos profetas, somos elegidos, también hacemos milagros, y etcétera, ¿no? El pueblo se rebeló, que tenían hambre, que tenían sed, se rebeló el pueblo, empezaron a hablar contra Moisés y contra Dios, y se empezaron a quejar, ¿verdad? Y rebelión tras rebelión, Dios tuvo que castigarlos, y etcétera, ¿no? Luego se construye el primer templo, ¿no? Y hubo rebelión, otra vez rebelión, y por eso se dividió el pueblo en 2 reinos, el norte, el sur. Entonces hicieron las cosas mal, los reyes hicieron las cosas mal, se alejaron de Dios, idolatraron, se apartaron del Señor. Vino otra vez castigo y es ahí donde entramos en este contexto, ¿no? Fueron cautivos a Babilonia, los mataron a mucha gente, y bueno, eso fue un desastre. Rebelión. Reconstruyen otra vez el templo. ¿Y qué pasó otra vez? Otra vez rebelión, se olvidaron de Dios, se alejaron de Dios, hicieron leyes que no tenían nada que ver con lo que Dios les había mandado, oprimieron al pueblo. Recordamos, estamos hablando del tiempo ya de los fariseos, el tiempo de Jesús, un desastre. Se amangualaron, por así decirlo, con el imperio romano, perdieron su identidad, ¿no? ¿Y qué pasó? Rebelión otra vez y el castigo de Dios, ¿no? En el año 70 fue destruido otra vez el templo. Y qué desastre. Y otra vez están el pueblo de Israel, así como la oración de Nehemías, ¿no? Te ruego, Jehová, tu mano poderosa, que esté ahora atento mi oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que quieran, quienes desean reverenciar tu nombre. Pero el pueblo solo reconoce esto cuando está en cautividad y cuando no tiene templo. Mientras tengan templo, ellos están cómodos, empiezan a hacer alianzas con los pueblos vecinos cuando Dios les dijo que no lo hicieran, empiezan a meter ídolos en el pueblo y aún dentro del mismo templo, y es un desastre. Y por eso viene el castigo de Dios. Ahora pasemos eso a nosotros. Increíblemente nosotros también hemos pasado algo parecido y hemos tenido 3 lugares.
Y así como el pueblo de Israel tuvo su tabernáculo, nosotros tuvimos nuestra carpa. Y qué cosa tan parecida y tan chistosa, ¿no? También tuvimos nuestro tabernáculo, nuestra carpa, ¿no? Y anduvimos con esa carpa, Dios mío, todavía tengo callos de armar esa carpa y de transportar esa carpa de un lado para el otro. Era una bendición esa carpa. Pero tuvimos nuestra carpa, ¿verdad? Y luego nos pasamos a una bodega. Y luego nos pasamos a un local, de pronto, que podríamos decir otra bodega, pero otro lugar, ¿no? Pero hemos tenido 3 lugares y necesitamos pensar si también nosotros hemos estado en rebelión, si de pronto nos hemos acomodado, si nos hemos acostumbrado a de pronto estar en un lugar y de pronto no hemos valorado lo que hemos tenido. De pronto no hemos valorado nuestros líderes, nuestros pastores, de pronto así como fue en la época de Moisés. Hablamos de ellos, nos rebelamos contra ellos, pensamos que podíamos hacer las cosas mejores que ellos. Necesitamos pensar en esas cosas. Y cuando esta promesa cumplida se haga más real en nosotros como iglesia, ¿qué va a pasar cuando nos acostumbremos a ya estar ahí? Cuando ya esté todo construido, cuando esté ya todo bien adornado, cuando estemos ahí en la alabanza, con un sonido bonito, con una alabanza bonita, cuando nos abracemos, cuando estemos ahí ya acostumbrados a estar en el lugar, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a ser como el pueblo de Israel? ¿Nos vamos a rebelar contra el Señor? ¿Vamos a meter cosas que no tienen nada que ver con la iglesia a la iglesia? ¿Vamos a perder la santidad, así como el pueblo de Israel? Y es ahí donde entran los retos eclesiásticos. Y esto para nosotros es una utopía, es algo que nosotros pensamos como la iglesia perfecta, ¿no? Pero en esos retos eclesiásticos necesitamos pensar en varias cosas. Y necesitamos, bueno, hay varias cosas que yo tengo aquí anotadas en las que nosotros necesitamos pensar y ser. ¿Cuáles son nuestros retos eclesiásticos y cuál es la utopía de la iglesia cristiana? Primero, una iglesia que sirve. Necesitamos ser una iglesia que sirve, no una iglesia que simplemente se reúne en un templo, no solamente una iglesia ay, sí, todos chéveres, nos amamos aquí, todos como, como los Teletubbies, allá, te quiero, y somos perfectos, y ya, y nos quedamos ahí en solo reunirnos cada 8 días, o de pronto los martes, los jóvenes los jueves o los sábados, y el domingo nos volvemos a ver todos. No podemos ser una iglesia simplemente que se reúne y ya. Necesitamos ser una iglesia que sirve. Necesitamos ser una iglesia que impacta más allá de las 4 paredes que vamos a tener de pronto en la iglesia. Necesitamos afectar nuestra sociedad. Necesitamos afectar nuestro entorno. Necesitamos afectar nuestra ciudad. Necesitamos afectar las necesidades de la gente y de nuestra sociedad. Y necesitamos ser esa iglesia que sirve. No solamente de pronto como lo hemos hecho, llevando alimentos, llevando mercados, ayudando de pronto a la gente que está en la calle. No solamente así, sino que el Señor Jesús sirvió de manera espiritual también. Por eso nosotros debemos servir a la comunidad, servir a la gente de la iglesia, pero a través también de ese espíritu que Dios nos ha dado, para tocarlos más allá de las necesidades físicas y acercarlos al Señor y llevarlos a la salvación del Señor. Cuando la gente se acerca al Señor y lo conoce, se acerca a la salvación y el Espíritu Santo es el que los convence. Y no solamente para llenar nuestra iglesia y para tenerlos ahí en nuestra iglesia, sino para un propósito de reino, para un propósito más allá de nosotros, que es la eternidad, ¿verdad? Entonces necesitamos ser esa iglesia que sirve. Necesitamos ser una iglesia que no se amolda al mundo. No sé cómo decirlo para que suene bonito, pero lo voy a decir así como sale. Yo miro la iglesia de hoy en general y veo un sincretismo tan impresionante que es, yo digo, todo vale. Ahora en la iglesia todo vale. Tenemos iglesia de homosexuales, tenemos iglesias ahora de rockeros, tenemos iglesias que parecen discotecas, tenemos iglesias para los ricos, tenemos iglesias para los pobres, y en fin, tenemos muchos tipos de iglesia, ¿verdad? Pero al final vemos que muchas de las cosas que hoy tenemos en la iglesia son simplemente moldes del mundo. Queremos más agradar a las personas, queremos más agradar a la gente del mundo para que sientan que esta es una iglesia chévere,
para que no se aburran. Entonces queremos entretenerlos y hacer dinámicas y hacer cosas y shows y hacemos la mejor tarima y ponemos pantallas y luces y queremos es entretener a la gente. Y se nos olvida que la razón de la iglesia y la razón de cada uno de nosotros es adorar a Dios, es darle culto a Él, no a nosotros. Porque es que esto en el posmodernismo, o sea, este humanismo posmodernista se ha metido en la iglesia. Y esto también es un molde del mundo y queremos más sentirnos bien y decimos, no, hoy el Señor no se sintió en la iglesia, pero es porque yo no me sentí emocionado. Entonces decimos que Dios no estuvo en la iglesia, que Dios de pronto no me habló porque no me sentí emocionado, porque de pronto me aburrí en la iglesia. Y necesitamos pensar eso, que la iglesia no es una iglesia que se amolda al mundo. Pablo lo dice, no se amolden a este mundo. Y cuando no nos amoldamos a este mundo, conocemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es una consecuencia. Y nos habla del culto racional, ¿no? Entonces, necesitamos ser una iglesia que no se amolda al mundo, que no trata de agradarle al mundo, que no trata de ser amigo del mundo, ¿no? Y cuando hablo de mundo no estoy hablando de las personas, estoy hablando de todos esos movimientos que se ven en el mundo, ¿no? Aún nuestras predicaciones. ¿Cómo son nuestras predicaciones? ¿Son lo que la gente de pronto quiere escuchar? ¿Lo que a la gente la hace sentir bien? ¿O lo que realmente dice la palabra del Señor? Entonces necesitamos ser una iglesia que no se amolde al mundo. Y esto de manera personal también, porque cada uno de nosotros es la iglesia del Señor. No podemos amoldarnos al mundo, no podemos recibir y aceptar todas esas ideologías y pensamientos que vienen del mundo, sino meter nuestra cabeza en la palabra y permanecer ahí en la palabra de Dios. Necesitamos ser un lugar de adoración que tiene algo que ver con lo que mencionábamos ahorita. ¿Para qué queremos una iglesia? ¿O de qué sirve una iglesia? ¿O de qué sirve un templo? Sino para ser un lugar de adoración. Y aquí necesitamos hablar de santidad. Cada cosa que hay dentro de la iglesia tiene que ser santa, apartada para el Señor. Ahora vemos iglesias que sirven para cualquier cosa. Hablando del templo, se pueden hacer ahí fiestas, se pueden hacer ahí eventos, se pueden utilizar las cosas de cualquier manera. Y yo creo que hemos perdido nuestra identidad como iglesia. Y necesitamos recordar que la iglesia es un lugar de adoración, un lugar apartado para ser un altar de adoración a nuestro Señor. Y cada que nos reunamos ahí, necesitamos ser conscientes de eso, que estamos levantando un lugar para adorar al Señor, un lugar donde su presencia pueda habitar, ¿no? Y eso es un símil, o sea, estoy tratando de comparar este lugar con el templo, ¿no? De ese templo que fue reconstruido donde la presencia de Dios estaba, ¿no? Recordamos que en ese lugar santísimo estaba el arca, ¿no? Y donde estaba el arca estaba la presencia del Señor. Ahora nosotros somos templo, ¿no? Lo veíamos al principio, en el primer punto. Somos templo cada uno de nosotros, de Dios, del Espíritu Santo. O sea que cuando nos reunimos en ese lugar, allí está la presencia de Dios. Y es como lo dice el Señor Jesús, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Entonces, casi que podemos decir que en nosotros está el arca, porque en nosotros está la presencia de Dios. Por eso cuando nos reunamos en ese lugar, allí tiene que estar la presencia de Dios. El sentido de este lugar tiene que ser un lugar de adoración. Tenemos que ser una iglesia íntegra. Esos son los retos eclesiásticos. Una iglesia íntegra, una iglesia coherente, una iglesia que dice una cosa en el templo, pero que cuando sale del templo sigue siendo lo mismo. Y eso es un reto grandísimo, porque nos hemos acostumbrado a hacer una cosa en la iglesia y otra cosa cuando salimos, ¿verdad? En la iglesia es más fácil ver que todos estamos perfectos, que todos estamos bien arregladitos, que hablamos súper chévere, pero cuando llegamos a la casa, ¿qué pasa? Empezamos a pelear, empezamos a gritar, empezamos a tratar mal. Recordemos en el primer punto hacer las cosas con excelencia. Entonces en nuestra casa hacemos las cosas con excelencia, el aseo, lavar la loza, lavar la ropa, nuestra forma de socializar, cómo nos comportamos con las otras personas. Necesitamos ser una iglesia íntegra y una iglesia coherente. Y lo último que tengo aquí es una iglesia hacia afuera.
Prácticamente podemos decir que el lugar que estamos comprando es nuestro centro de operaciones, así como en el ejército, ¿no? Pero ese lugar tiene que servirnos como preparación para ser iglesia afuera, impactar a toda nuestra comunidad. Y tiene que ver también con lo que mencionábamos en el primero, que es una iglesia que sirve. Necesitamos ser una iglesia que siempre está pensando hacia afuera, que siempre está buscando evangelizar, que siempre está pensando hacer discípulos, que siempre está pensando compartir el evangelio, ayudar a los que lo necesitan. Todo el tiempo necesitamos pensar que somos una iglesia hacia afuera. Recordemos que somos una iglesia misionera, ¿no? Entonces necesitamos pensar que siempre vamos a estar hacia afuera. Siempre estamos pensando en ir a impactar a los demás, ¿no? Cada uno haciendo misiones desde su posición. Y lo último en este último punto de un lugar es un lugar para ver la gloria de Dios. Un lugar donde hay una iglesia que ama entre ellos y a los demás. Esto es un punto crucial. Yo creo que esto nos cuesta mucho porque no siempre vamos a estar de acuerdo entre nosotros, pero nuestros pensamientos no pueden invalidar el amor de Dios. Necesitamos pensar que no siempre vamos a estar bien, pero las circunstancias no pueden invalidar el amor. Necesitamos pensar que algunas veces nos vamos a equivocar, vamos a fallar, no solamente con pecados hacia Dios, sino a las personas, que tal vez en algún momento vamos a ser infieles al Señor y de pronto no vamos a ser fieles a nuestra iglesia y de pronto a las personas, vamos a fallar, pero eso no puede invalidar el amor de Dios. El amor de Dios tiene que estar por encima de todo. Por eso la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados. Tal vez algunos se equivoquen, tal vez algunos pequen, pero eso no puede invalidar el amor de Dios. Necesitamos tener un lugar donde hay una iglesia que ama, y eso es la gloria de Dios. Un lugar que muestra fruto como cuerpo de Cristo. Y leámoslo ahí rápidamente, 1 Corintios 12:4. 1 Corintios 12:4. Y este es un capítulo impresionante, pero dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo, pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo uno son un solo cuerpo, así como también Cristo. Todas estas cosas son las que necesitamos tener en nuestra iglesia. Todos esos ministerios, todas esas cosas que dice la palabra que son para nuestro provecho, tienen que estar dentro de nuestra iglesia. Necesitamos dar fruto por el Espíritu y no solamente el fruto que encontramos en Gálatas, que de pronto lo mencionamos en nuestra oración. Ese no es el único fruto que damos a través del Espíritu. La palabra nos muestra que los ministerios, que aún los dones, son frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas que Él reparte como quiere, ¿no? Pero necesitamos tener ese fruto en nuestra iglesia, porque si no, no vamos a ser relevantes y no vamos a ser la iglesia que Dios quiere, no vamos a ser ese cuerpo de Cristo que es el propósito de Dios. Necesitamos ser un lugar para ver la gloria de Dios en cuanto a transformar vidas. Necesitamos ser un lugar donde las vidas sean transformadas. Y eso no es por nuestro propio mérito, por nuestra propia fuerza. Como lo hemos mencionado, donde está la presencia de Dios, donde hay una iglesia que sirve y donde hay una iglesia donde está el fruto del Espíritu Santo, que es lo que acabamos de leer ahí en 1 Corintios también, pues ahí es donde se van a transformar las vidas,
donde hay una iglesia que discipula, donde hay una iglesia que evangeliza, allí es donde se va a producir vidas transformadas. Donde hay una iglesia que ama, ahí van a haber vidas transformadas. Y lo último es un lugar donde esté la presencia de Dios. Y sabemos que si nosotros hemos hecho las cosas bien, si aplicamos cada una de estas cosas, si buscamos ser una iglesia que busca hacer la voluntad de Dios, que busca el reino de Dios, que todo lo que hace lo pone en manos de Dios, que busca ser obediente, así como la vida de Nehemías, vamos a ver el respaldo de Dios y vamos a ver que la presencia de Dios va a estar ahí en nuestro lugar. Entonces, recordemos, estamos reconstruyendo nuestras murallas. Evaluémonos de manera personal e insistamos en nuestra vida espiritual. Pensemos en nosotros como comunidad y también pensemos en todos estos retos y en todas las cosas que son el propósito de Dios cuando estemos en el lugar, que también seamos conscientes de que de pronto nos vamos a acomodar y que va a ser muy fácil cuando ya estemos en el lugar que Dios nos ha prometido. No nos acomodemos y no lleguemos a ese punto de rebeldía como el pueblo de Israel. Entonces, démosle gracias a nuestro Dios en esta mañana y pidámosle que nos ayude, porque todas estas cosas solo Él las puede hacer en nuestras vidas. Él es el que nos ha unido. Yo sé que aquí hay personas de todos los tipos, de todos los lugares de pronto, de diversos lugares mejor. Cada uno de nosotros ha sido puesto Dios en el lugar preciso, en la iglesia precisa, para ser parte del cuerpo de Cristo. Y qué bonito, porque a la mayoría de pronto los conozco y los amo, y es muy bonito poder estar en comunidad y ser parte de esta iglesia. Y por eso démosle gracias a Dios y que nos ayude a todas estas cosas, y lo haremos en el nombre del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo con tu iglesia, por todos los milagros impresionantes que tú estás haciendo, no solamente en nuestras vidas, Señor, sino en este proyecto que tú nos has dado, que hacemos por tu palabra, en obediencia a lo que tú nos has prometido, Señor. Te agradecemos con todo nuestro corazón porque nos permites el privilegio, Señor, de ser parte, de ser conscientes, de pensar en todo lo que de pronto hace falta, Señor, pero también de ser cristianos coherentes, Señor, de vivir vidas coherentes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que en nuestras propias fuerzas no podríamos lograrlo. Por eso pedimos tu dirección y pedimos tu ayuda y te pedimos que tú nos enseñes cada día, Señor, porque cada día te buscamos, Señor, con pasión en nuestros corazones, Señor, porque necesitamos cada día más de ti. Necesitamos estar ahí en tu presencia y impregnarnos de ti, Señor. Y de eso se trata nuestra vida de adoración, Señor, de que queremos estar ahí pegados a ti, impregnarnos de ti, tener tu naturaleza en nosotros, Señor, ser conscientes de que somos tus hijos, somos hijos de Dios y que como tal debemos comportarnos y tener esa misma dignidad que nos hace cristianos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has adoptado y nos has acercado hacia ti, Señor, porque nos has dado vida nueva, nos has transformado, Señor. Somos nuevas criaturas en ti, Dios. Y así, Señor, a través de ese proceso que tú has hecho en nuestras vidas, nos has hecho parte de tu cuerpo, Señor, y de tu iglesia. Y nos has puesto en esta en específico, Señor. Y te damos gracias porque algo tú estás haciendo, Señor. Tú estás trabajando todo el tiempo, aunque a veces no parezca, Señor, aunque a veces parece, aunque tú no nos hablas, tú estás trabajando en nuestras vidas y en nuestra iglesia, Señor. Te agradezco, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de ellos, bendigo sus familias, Señor, y todo lo que ellos hacen, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes en todas las cosas. Ponemos este día, Señor, en tus manos. Ponemos, Señor, la semana que empieza en tus manos, Padre Celestial. Que tú nos ayudes, Señor, como tus hijos, que nos ayudes en cada reto, Señor, que nos ayudes en cada trabajo, en nuestros estudios, con nuestra familia, Señor, a hacer luz, Señor, en medio de nuestra sociedad, a no afanarnos, Señor, sino a buscar tu reino, Dios, y tú nos darás todas las cosas que necesitemos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga.